A ver, vale, en primer lugar, la pregunta que pone Cristian de que la URL le da error. Bueno, ahora como continuaremos con la actividad guiada, veremos qué está sucediendo, ¿vale? Y así lo resolvemos. Bien, la sesión de hoy la vamos a dedicar, así como poníamos en la guía docente, ¿vale? Y vamos a empezar, bueno, continuaremos con la actividad guiada para que también dar pie a que podáis ir haciendo la actividad 2. La actividad 2 ya la he subido esta tarde en el aula, ¿vale? Así que tenéis todos acceso a la misma. Y bueno, ahora repasaremos el enunciado y el PDF. Y nada, también después os haré memoria y os lo recordaré, pero la sesión del jueves básicamente será para resolver dudas de la actividad 1 y de la actividad 2 que vayáis teniendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues recoge todas las dudas que tengáis o, no sé, si estáis probando ya con los datasets, cosas que os parezcan que tengan más sentido, que tengan menos sentido, que queréis que las resolvamos. Va a ser una sesión de tutoría colectiva, por decirlo de alguna forma, y la idea es que vengáis con dudas o con resultados o mostrando cualquier cosa para ir pues viéndola y entre todos ir apoyándonos y aprendiendo juntos, ¿vale? Entonces, confirmadme que podéis ver la actividad 2 en el aula. Deberíais de. Bueno, mientras tanto voy compartiendo la pantalla. Vale, gracias, Roger. Perfecto. Súper. Vale, pues comparto la pantalla. A ver, ya deberíais de estar viéndola. Vale, entonces, nada, la actividad guiada 2, ¿vale? Tenemos aquí el enunciado, así como ya comenté en el día que presenté la primera actividad, es una continuación de la primera actividad, ¿vale? Es decir, en la primera llegábamos a, lo más importante era, pues bueno, la selección del dataset, justificación de por qué hemos seleccionado ese dataset, qué queremos resolver con ese dataset, de citar la fuente de donde lo habíamos sacado, es decir, justificar un poco la motivación y el por qué lo habíamos seleccionado y después también argumentar y justificar cuál era el problema que queríamos resolver. Pues nada, queríamos predecir, no sé, el precio de la vivienda. Queremos clasificar piezas entre que son ok o no ok, lo que sea, pero bueno, justificarlo. De la misma forma que también os comenté que, bueno, pues había distintos datasets en muchísimas, Internet es infinito para buscar datasets, entonces a lo mejor encontrábamos datasets que estaban preparados para resolver algún problema, pero a lo mejor os planteabais o podíais resolver otro tipo de problema. Pues bueno, en este conjunto de variables se me ocurre que, bueno, inicialmente los autores han predicho el precio de la vivienda, pero yo en vez del precio de la vivienda voy a discretizar esa variable porque me da igual en plan el valor numérico y me voy a quedar que si supera un umbral o un umbral deseado o no, por ejemplo, y entonces estaríamos transformando pues un problema de regresión en clasificación, ¿vale? Entonces, también eso era posible. ¿Vale? Es decir, tenéis vía libre para explorar los datasets que queráis, siempre y cuando, lo que comentamos también, que tuvieran pues mínimo 3 variables que fueran categóricas, 3 variables que fueran numéricas y la variable, pues bueno, la variable objetivo que la tuviéramos bien definida, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí sentiros libre de coger el dataset que queráis. Ya he recibido algunos correos de vosotros preguntándome si es válido, si no es válido, qué puedo hacer, o sea, sentiros también con la libertad de mandarme correo y resolvemos las dudas. Otra cosa interesante que también tenía que tener el dataset y me estoy explicando esto del dataset porque es lo que va a condicionar la primera actividad y la segunda actividad. Entonces, tenemos que cerciorarnos de que hay datos nulos o si no los hay, los maqueamos nosotros porque queremos ver cómo procesamos este tipo de datos, ¿vale? O sea, cómo imputáis o cómo, vamos, ver todo lo que estamos viendo a lo largo del curso, pues verlo en vuestro dataset.
¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, si hay gente que, por ejemplo, reitero, la entrega de, de las 2 actividades del portfolio es el 14 de enero. Si hay gente que aún no ha seleccionado el dataset, no hay problema. En la sesión del jueves también lo podemos ver. Podéis venir con distintas propuestas y entre todos revisarlo, ¿vale? Un poquito es de lo que se trata en la siguiente sesión. Pero bueno, centrándome ya en la sesión de hoy, a ver, ¿hay algún comentario? Vale, no, todo bien entonces. Vale, centrándonos ya en la actividad de hoy, vamos a leer el objetivo de esta actividad para ver que quede clara. Bien, el objetivo de esta actividad será que el alumnado, es decir, que vosotros continuéis trabajando el proceso KDD. ¿Vale? En la actividad anterior nos quedamos en las primeras etapas, que recordamos que es pues, capturar los datos, seleccionar los datos, hacer este primer preprocesado y la transformación. ¿Vale? Y en esta actividad continuaremos a partir de ahí. Nos centraremos ya en las transformaciones más a fondo y también en la selección de características que después voy a utilizar para mi modelo. ¿Vale? La parte de minería de datos, la parte de selección del modelo, no os vamos a pedir que entrenéis ningún modelo ni que escojáis cuál queréis utilizar, ¿vale? Pero sí que la idea es que seáis capaces de seleccionar si vamos a resolver un problema de clasificación, un problema de regresión o a lo mejor os planteáis un problema de, pues mira, me lo invento, mira, no quiero ni predecir ni valores ni clases, lo que voy a hacer es agrupar mis datos pues para hacer recomendaciones, ¿vale? Lo que sea, pero que seáis capaces de identificar qué tipo de problema vais a resolver y qué tipo de algoritmo vais a utilizar, ¿vale? Como en la teoría, después de las sesiones de hoy y las del jueves, veremos distintos algoritmos a un nivel muy alto nivel, pero sí que os presentaremos los nombres de estos algoritmos, pues podéis también incluirlo en la actividad 2 a finalizar esta actividad. Pues mira, utilizaría, no sé, algoritmos que resuelvan un problema de regresión y probaría a utilizar pues, un support vector regression y la regresión lineal como baseline, por ejemplo. O mira, probaría con la regresión lineal, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, sentiros también con esa libertad de quedaros un poco en el abstracto, de no aterrizar qué modelo vamos a utilizar, ni obtener valores de predicción, ni valores de error de vuestros algoritmos. Esto no se va a pedir. ¿Vale? Solo se pedirá que seáis capaces de identificar qué tipo de modelo o qué tipo de algoritmo vais a utilizar para resolver el problema que estáis planteando en la actividad 1. ¿Vale? ¿Todo claro? El alcance de esta actividad. ¿Alguna duda? Ahora continuamos leyéndola, ¿eh? Pero hasta aquí todo claro, un poquito hasta las etapas o hasta las fases que vamos a considerar en esta parte. Perfecto. Vale, súper. Vale. Perdón. Vale, entonces, bueno, vamos a continuar leyendo esto. Bien, trabajo previo. Pues así como digamos en la actividad anterior, tenemos que revisar pues toda la teoría que hemos estado viendo, así como el vídeo que también aparece en las referencias. Este vídeo, habrá también una actividad adicional que la voy a poner visible ya también para la próxima sesión, para que también si hay dudas o lo que sea, la podamos resolver. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí matáis pues 2 pájaros de un tiro. Veis el vídeo que os va a ayudar y os va a apoyar en cuanto a conocimientos en esta temática y bueno, pues tenéis el contenido revisado y podéis hacer la actividad asociada al vídeo. ¿Vale? Entonces, bueno, la metodología, pues el alumnado, una vez realizado el trabajo previo, tendrá que limpiar el dataset elegido en la actividad guiada 1, teniendo en cuenta el tipo de problema a resolver con él. ¿Vale? Es decir, lo que íbamos haciendo en la fase, lo que veremos de la actividad guiada 3 y la parte de pues, bueno, de plantear posibles modelos. En las sesiones se expondrán los conocimientos y materiales necesarios, así como las indicaciones y pautas a seguir para el alumnado pueda realizar la actividad guiada sin dificultades. ¿Vale? Es decir, por eso la importancia un poco de estas sesiones en las que presentamos la actividad y hacemos estas actividades guiadas. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos que entregar? Pues en esta parte, pues entregar el notebook con la limpieza del dataset y con la selección de las características, ¿vale? También acompañarlo de este notebook no me vale solo que esté el código, sino que también tiene que ir apoyado
con comentarios, con texto que vaya justificando de cierta forma las decisiones que vais tomando en esta limpieza de datos o en esta selección de características, ¿vale? Es decir, para enriquecerlo y para que, pues bueno, pues sepamos o veamos un poquito que lo habéis entendido, que habéis escogido, ya como os comenté la otra vez, hay muchas maneras de resolver un problema. Pues bueno, pues habéis escogido una que es válida o no es válida, pero bueno, si no sabemos por cuál es la justificación o por qué habéis seguido este camino, pues es más difícil de evaluar, ¿vale? Entonces, la recomendación es que entreguéis el notebook con el código, pero que también lo acompañéis de comentarios para que la corrección sea mucho más amigable y que también nos podamos pues poner en vuestro papel para ver por dónde han ido los razonamientos, ¿vale? Bien, la fecha de entrega, como os he comentado, en primera convocatoria es el 14 de enero y en segunda convocatoria el 25 de marzo, ¿vale? Estas fechas es lo mismo que para la primera actividad, ¿vale? Tenéis que entregar las dos actividades conjuntas. Y aquí es donde está, de forma análoga a la primera actividad, la referencia que os recomendamos que leáis y después aquí el vídeo, ¿vale? Entonces, nada, dicho esto, yo creo que está bastante claro y ahora cuando vayamos haciendo la actividad guiada lo vamos a ir entendiendo. A ver, Ada, ¿y todas las etapas que hemos ido haciendo en la actividad guiada en verdad serían para esta actividad? O sea, la otra es solo decir por qué hemos escogido la dataset y queremos predecir y demás. No, a ver, en verdad todas las etapas tienen que estar incluidas, ¿vale? Al final, de hecho, la actividad 1 por una parte, la actividad 2 por otra parte, pero si os dejáis alguna parte, pues la podemos, como hacer la entrega al mismo día, como máximo lo podríamos valorar, ¿vale? De que, bueno, pues no lo habéis incluido en esta actividad y lo habéis incluido en la otra, pero la idea es que en la primera actividad vayamos desde la primera etapa de selección del dataset y demás. Mira, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? A ver, espera. Sí. La idea es que en la primera actividad, ¿vale? Sea la primera etapa y parte la segunda etapa, ¿vale? Y después, en la segunda actividad, ya sea la parte pues, de limpieza de datos y de transformación de las variables, así como lo hemos puesto aquí, en esta actividad guiada, ¿vale? Pero bueno, que si queréis también lo puedo especificar más en el enunciado, aunque es como que se deja un poco este enunciado a la guía y a cómo se estaban llevando las sesiones, pues bueno, en la propia actividad puedo incluir que, bueno, pues que en la primera etapa y de la segunda hasta el punto 2.4 y después sería la etapa 3 y partiendo de la 2.6, de limpiar los datos, de todos los datos, ¿vale? Pero bueno, la idea es esa. Exacto, Roger. La parte 2 y el punto último de limpieza lo podemos dejar también para la segunda actividad o reciclarlo en la segunda actividad. ¿Vale? Se ha hecho en la primera y partimos de ese punto. ¿Vale? Entonces, retomando ya la actividad donde la dejamos, ¿vale? Haciendo también un poco de recapitulación para que no nos venga, o porque si alguien aún no ha visto las sesiones, ¿vale? En esta actividad guiada que estamos haciendo todos conjuntamente partimos de un dataset, ¿vale? Que la idea es que con este dataset lo que estamos es prediciendo si una persona, dada unas características, gana más o gana menos de $50.000 anuales, ¿vale? Entonces, con este dataset que reciclamos aquí está la página web donde lo hemos sacado, ¿vale? Aquí está, a ver, ¿qué estáis comentando? Vale. Vale, ¿para cuándo va a ser esta actividad? Vale, la actividad esta la voy a poner disponible para el jueves que viene, ¿vale? Voy a revisar la fecha de entrega aquí también. A ver, está aquí. Vale, las actividades del... son para el... Vale, en teoría, bueno, como la voy a poner disponible, la pondré disponible esta semana, alargar el plazo de entrega, ¿vale? Aquí
solo aparecía la parte del, o sea, realmente para entregarla mañana, ¿vale? Pero no, lo voy a mover porque aún no está disponible. Vale. Sí, sí, es sobre el vídeo de José Ángel. Sí, sí, es sobre el vídeo. Son preguntas muy facilitas sobre el vídeo. ¿Vale? Entonces, bueno, como lo pondré este jueves, pues dejaré una semana. Ya lo informaré cuando lo ponga disponible y visible. ¿Vale? Entonces, nada, eso será por esta parte. Sí, sí. No, 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 Roger, no. Ahí pondré también, o sea, pondré un anuncio si hay confusión, si veo que hay confusión, porque no, para mañana no, porque aún no están disponibles las preguntas, entonces no lo puedes realizar. No, no. Vale, se pondrá disponible el mañana o el jueves y lo dejaremos como una semana y media. Lo tengo que consultar con el otro grupo, pero lo vamos a hacer así, ¿vale? Vale, entonces, bien, retomando la actividad guiada, ¿vale? Lo que comentaba. Estamos evaluando un dataset en el que estamos prediciendo una clase, ¿vale? Por tanto, abordaremos un problema de clasificación, en el que lo que estimamos es que, dada la información de diferentes individuos, somos capaces de predecir si van a ganar más o van a ganar menos de $50.000 anuales. Bien, la primera etapa que teníamos que hacer, pues bueno, aquí, como ya comentaba, la selección del dataset ya nos viene dada, ¿vale? Entonces, vamos a usar este dataset, pero en un contexto real, lo que hiciéramos es que si queremos evaluar esto, si queremos saber, pues bueno, pues es algo que, bueno, pues en mi trabajo, en mis temas de investigación, lo que sea, es algo que quiero incorporar o que quiero hacer y no tengo este dataset aún, no he dado con él, lo primero que haría sería pues buscar en internet en base a esta premisa, ¿no? De poder predecir lo que cobra una persona en base a sus características, pues vería si hay datasets, qué tipo de literatura hay, si no, pues igual me tocaría a mí capturar datos y hacer trabajo de campo y capturar datos, ¿vale? Etcétera. Eso sería lo que vendría siendo la parte de seleccionar el dataset. ¿Vale? En este caso, pues ya, como ya nos venía dada, pues ya estaría. ¿Vale? Después, bueno, la parte de configuración del entorno, que la tenemos clara. Después tendríamos que cargar el dataset. ¿Vale? Lo vamos a cargar para ver si también está dando error, como comentaba el compañero. ¿Vale? Porque, bueno, pues porque también vamos a tener que trabajar con él. A ver si se está cargando. Vale, va a su ritmo. No sé por qué. A ver. A ver, qué lento, ¿no? A ver, ¿por qué no va? Vamos a volver a cargar el dataset a ver si funciona así. A ver, perdónate mi voz porque parece que mi garganta vuelve a estar jodida. A ver. Vale, ahora parece que sí que está reaccionando. Ahora, digo, bueno, pues nada, ya vamos. Entonces, primero cargamos el entorno y ahora cargaríamos el dataset. Vale, pues sí que está dando, porque está dando error. Vale, nos está dando un error. Tenía razón el compañero, el tipo de error que nos está dando. Vale, porque ahora no está el dataset. A ver. A ver. Vale, pues no está. Ostras.
Vale, pues como teníamos aquí abierto, a ver, lo voy a guardar como, lo vamos a guardar como archivo de texto. Vamos a poner data.txt. Vale, por lo menos lo tenemos aquí. Esta es una opción y aquí también en la parte en su página web entiendo que lo podremos descargar. Y a ver cómo lo podemos importar en Python. Vale, esto también es otra opción que nos está dando. Vale, entonces mira, a ver, lo que podríamos hacer, primero vamos a intentar esta opción, si os parece bien. Vale, a ver, esto borrar los resultados seleccionados, vamos a añadir aquí una celda y le vamos a poner un comentario. Le vamos a poner, en caso de que la celda anterior falle, vamos a recurrir a utilizar la librería del repositorio donde está alojado el dataset. ¿Vale? Dataset. Para ello, uno, instalar la librería y dos, seguir los comandos indicados en el repo. ¿Vale? Entonces aquí, primero que nada, instalaremos la librería con el código que se nos ha facilitado. Vale, y ahora, a ver si hay suerte. Vale. Vamos a ver esta parte, control V, a ver si nos deja. No, parece que parece que el servidor ha caído. Vale, pues nada, vamos a recurrir a... Vale, bueno, estas son opciones que, bueno, que es un poco, esto es vamos, es un poco la vida real. Cosas que nos podemos encontrar. Entonces, este sería el paso 1 y este sería el paso 2. ¿Vale? Esto después para que también lo tengáis, porque, bueno, pues al final también son recursos. Paso 2. Vale, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Dale, a ver, ahora vamos a recurrir a cargar el dataset manualmente. El dataset manualmente. Vale, entonces, vamos aquí a leer, vamos a poner pandas, read, txt, as, csv. A ver si tenemos... el código. Vale, entonces vamos a poner esto. Y entonces veríamos a ver si funciona. A ver, esto voy a cargar el txt que... A ver, actividad guiada no, está en tema 3. Uy, ¿dónde lo llevo guardado yo? Vale, voy allá. A ver, guardar como. Vale, a ver. Data.txt. Vale. En teoría. Uy, me lo eliminan, ¿por qué? Esto es una conspiración, ¿eh? A ver. Guardar como. No me deja.
sí, eliminado. Me lo elimina. Vale, pues nada, vamos a ir a la vieja usanza. A ver, controle, selección. A ver qué me estáis comentando. Sí, sí, eso se puede hacer, Roger, pero el problema es que no está el CSV, como no lo hemos descargado y ha caído el servidor, no está el fichero disponible. Y aquí al guardar esto en CXT, sí, la opción es o desde el lado o lo puedes subir o usando el comando que comentas. Pero el problema es que no tenemos el CSV porque lo estábamos haciendo vía URL y vía URL el servidor ha caído. Y entonces también con la opción que hemos probado del repositorio tampoco nos deja porque ha caído el servidor y se ve que de ninguna de las maneras nos va a dejar. Entonces no sé por qué. A ver, la otra es, Roger, ¿tú tienes disponible el CSV? ¿Te lo has descargado? Si te lo has descargado y nos lo puedes pasar. A ver. Vamos ahí, llegamos. Disculpate, pero bueno, el otro día funcionaba. Bueno, que llego al final. Vale. El control C. Notas. Vale, aparentemente sí que me ha dejado. A ver esto. Guardar como. Data adults. Y vamos a dejar acá. Actividad guiada. A ver, guardar. A ver si ahora sí no me. Vale. Vale, Roche, no te preocupes. Sí, en mi caso sí, o sea, gracias por la. Vale, vamos a ver si podemos subir esto y nos hace caso. Vale. Aceptamos. Vale, entonces ahora aquí, a ver si tenemos suerte. Data. Vale, a ver. DF1. Vamos a ver si nos lo ha hecho bien. Vale, perfecto. Aparentemente, lo único es que lo único es que la cabecera no. Le tenemos que decir. Vale, y ahora, a ver. Perdón, esto no lo vamos a guardar. Vamos a leer esto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es leerlo, el de aquí arriba, el de F-row.
de row será igual a Rita CSV. Bueno, vamos a poner otro nombre más intuitivo. Esto con C. Vamos a poner así. Vamos a poner OK. Vamos a leer. Entonces, aquí CSV. Vamos a leer esto. Data adults. OK.csv. Y header. Vamos a ponerle no. Y ahora en teoría debería de dejarnos esto. Vale, perfecto. Vale, entonces aquí volveremos a ver, esto me da igual, lo voy a borrar. Esto lo pondremos aquí. A ver, y esto lo reciclaremos de esta parte, ¿vale? Estas serán las columnas. Vale, y entonces aquí lo que tenemos que decir es que dfrow.column es igual a column names. Vale, y ahora aquí vamos a copiar lo que había aquí arriba también para ver qué nos dice. En este caso, esto no nos lo habrá cambiado. Se lo podríamos decir ahora. Vale. A ver qué nos dice. 32.561. A ver si da igual que el de antes. No, se nos ha borrado. Bueno, pues nada. Bueno, esta sí. A ver cuántas teníamos en un principio. A ver. Eran 32.561 y aquí 32.561. Perfecto, entonces tenemos el mismo dataset. Ya podemos continuar. Vale, entonces aquí ahora nos venimos arriba y le vamos a añadir esto para no tenerlo que cambiar nosotros manualmente. A ver si hay también suerte. Vale. Perfecto. Bien, entonces, si os parece bien mira, lo voy a descargar y pues, para que podáis hacer la actividad guiada y podáis practicar, la añadiré en el aula, porque igual si no abristeis el dataset como lo he hecho yo, pues ya no lo tenéis, ¿vale? Entonces, cuando termine la sesión, lo guardaré para que también tengáis acceso, ¿vale? Entonces, bueno, vale, vamos a ver, voy a indicar aquí en caso de tal, para que también esto al guardarlo y os lo comparta, sepáis que hemos hecho, ¿vale? Entonces, en el caso de que el servidor no funcione y no podamos descargar los datos del repositorio, vamos a cargarlo manualmente, ¿vale? Entonces, vosotros ya cuando lo tengáis directamente haréis esto, ¿vale? Manualmente, directamente saltar a la siguiente celda, ¿vale? Bueno, entiendo que como veis hemos ido a la clase sabréis el porqué, ¿vale? Entonces, bueno, nada, ya tenemos esto cargado, ya podemos continuar con nuestro trabajo. Ahora aquí vemos que realmente cuando hacemos el sample tenemos las columnas y todo correctamente como lo teníamos al inicio de la actividad, si no nos hubiese pasado esto del fallo del servidor. Vale, ninguna duda, vale, perfecto. Vale, entonces, bueno, una vez teníamos esto, bueno, veíamos el tail, lo que teníamos que hacer era, pues bueno, pues hacer esta exploración inicial, ¿vale? Voy a ejecutarlo todo directamente porque realmente pues ya lo hemos trabajado, ¿no? Después el análisis de la variable objetivo, pues también lo hacíamos para ver, pues bueno, para ver la distribución de cómo de qué tal estaba, ¿no? De aquí, si os acordáis, lo que extraíamos era que estaba desbalanceada la clase, ¿no? Después también veíamos las variables relevantes,
Podíamos aquí, ejecutábamos todas y ya, bueno, pues veíamos los rangos de cada una de ellas y aquí, por ejemplo, en las que eran categóricas, pues las distintas clases que teníamos. ¿Vale? Esta también, si os acordabais, de forma conceptual y de forma de, pues hablándolo por el contexto y por lo que significa, pues también la extraíamos porque no nos aportaba nada, era un dato pues técnico y demás. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, otra información relevante es que pues el income, que es la variable objetivo, pues es de clasificación binaria, es decir, hay dos clases, ¿vale? Que después veremos que las clases que tienen estas variables están en tipo string y la tendremos que traducir o transformar cual variable categórica. ¿Vale? Entonces, esto lo teníamos ya hecho, veíamos la correlación entre las variables, que es súper interesante para ver, bueno, pues bueno, si hay altas correlaciones, si no, ¿vale? Hacer como interpretaciones ya a priori, para ver si hay variables que están muy correlacionadas, pues al final son las mismas, ¿no? Si están cercanas a 1 o menos 1, pues ya estaría, ¿vale? Porque al final serían la misma variable y pues no nos compensaría, ¿vale? Aquí después lo que veíamos era, pues bueno, en esta clase, por ejemplo, pues cuántas hay de cada una de las clases, ¿no? Pues ese era el código, etcétera. Bien, pasamos ya a la siguiente etapa. Estoy pensando que igual os voy a subir ya el dataset para que podáis hacerlo en paralelo, porque si no, no lo podréis hacer. ¿Os parece bien? A ver, os lo subo un momento. Vale. Y os lo cargaré aquí. Lo he puesto en descargas. Este. Vale, entonces vale. Ya estará visible y ya lo podéis descargar. Lo que vea, Roger, lo que prefieras. Si nos podemos ir revisándolas, pero si las tienes ahí, que son algunas dudas conjuntas y demás, si quieres pasamos a lo que vamos a ver hoy y si sobra tiempo las vemos, si son de esta parte o si no es el jueves, como comentas, es que va a ser para eso, para que vengáis con dudas y revisar todo esto de las formas que necesitéis y para aclarar cómo es el proceso, para ir clarificando los pasos. Vale, bueno, ya tenéis cargado el dataset para que podáis también ir ejecutándolo en paralelo, ¿vale? Porque si no, claro, estaba pensándolo y digo, si llegamos a la última parte y queréis leer el dataset, no podréis porque no va al servidor. Vale, entonces, aquí en la parte de preprocesamiento de datos, lo que estuvimos viendo era evaluar cuántos datos faltantes tenía mi dataset, ¿vale? Porque realmente ese es un punto bastante a ver, realmente el dataset, si queremos meterle un modelo o queremos hacer cualquier análisis, no podemos tener datos faltantes. Entonces tenemos que tomar una decisión, o bien imputarlos, o bien eliminarlos, y eliminarlos implica que elimino ese dato, elimino la fila, elimino la columna, es decir, son este tipo de casuísticas en las que nos enfrentaremos y tendremos que tomar una decisión en base, pues bueno, a las guías o las buenas praxis que tenemos y que hemos aprendido, o también, bueno, pues por vuestra experiencia. Poco a poco, a medida que vayáis trabajando con datos y demás, pues eso ya os saldrá un poco muy automático el qué hacer, ¿no? O a lo mejor no os paréis tanto a pensar de, bueno, voy a probar esta, voy a probar lo otro y al final veréis que ambas metodologías igual dan lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta que llegue ese momento tenemos que seguir unas buenas praxis y ver pues qué tipo de
qué tipo de metodologías existen. Y lo que os comentaba también en todas las clases, registrar lo que estáis haciendo. Por ejemplo, porque a lo mejor lo imputáis de una forma o ya no imputar los valores faltantes, sino a lo mejor hacéis el tratamiento de outliers de una forma, llego a la parte del modelo, el modelo no me funciona bien, pues bueno, voy a apurar y a lo mejor voy a modificar un poco el pipeline de procesamiento y a lo mejor me modifica o me valida o me funciona de otra forma mejor, ¿no? Pues todo eso es lo que tenemos que ir viendo y reflexionando sobre ello. Entonces, aquí vimos digamos, el análisis de los datos faltantes. ¿Vale? Entonces, aquí le damos a esto. Y bien, ya lo tenemos aquí. El tratamiento. Después la identificación y eliminación de duplicados, eso también es interesante porque, bueno, si tenemos datos que están duplicados, pues los eliminamos. ¿Vale? Como también vimos, podíamos ver, estimar o valorar duplicados cuando es una fila, cuando se duplica una fila entera o cuando se duplican unas determinadas variables, ¿no? O columnas. Entonces, pues bueno, eso por ahí también. Aquí, bueno, vemos un poquito los values counts que tenemos, que es lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentamos el otro día, que, bueno, dentro de lo que cabe, la mayoría de los duplicados que hemos eliminado pertenecían a la clase minoritaria, con lo cual, pues bueno, pues mejor, ¿no? Que nos lo quitaran de esa. Y después ya llegamos a la parte de la detección de outliers. La detección de outliers, como siempre comentamos, se puede hacer de distintas formas, ¿vale? Pero una de las más comunes es la de por el rango intercuartílico, ¿vale? Lo que se asume es que lo que esté por encima de 1,5 el rango intercuartílico o sea, 1,5 el rango intercuartílico del primer cuartil y por debajo de 1,5 el rango intercuartílico del tercer cuartil, pues bueno, eso es lo que se eliminaría y nos quedaríamos con lo que está más cercano a la media, ¿vale? Esto es una forma súper interesante de hacerla, ¿por qué? Pues porque al final nos estamos asegurando y si digamos, la distribución es no normal, pues tampoco le vamos a modificar tanto, no vamos a afectarle tanto a los datos. Pero si, por ejemplo, aplicamos la desviación estándar, también es válida y estaría bien, pero es más recomendable si tenemos una distribución normal. Entonces esta pues es un poquito más generalista. ¿Vale? Pero también es lo que comentamos, eso también al final va muy alineado con el problema que estamos detectando. Por ejemplo, yo ahora mismo en uno de los en uno de los papers que estaba haciendo, al final he considerado el datos que eran outliers o que no estaban dentro de la naturaleza de mi problema, pues me he basado solamente en la media y en 1,5 la desviación estándar. ¿Por qué? Pues por diseño, porque al final he estado mirando los datos, eran datos que, por ejemplo, aunque no seguían la distribución normal, porque eran datos de pasos de fauna, ¿no? De presencia de pasos de fauna o no pasos de fauna. Y al final, pues bueno, viendo los datos y cómo jugaban en mi modelo, pues me ha convenido y he visto resultados que me satisfacen más y que son realistas y que se comportan bien usando esta técnica. ¿Vale? También es por eso, un poco viendo la naturaleza también de los datos. ¿Vale? Eso es también interesante revisarlo. A ver. Esto es lo que hablábamos por aquí. Y también una de las preguntas que formulasteis vosotros, bastante interesante, fue el tema de, claro, si eliminamos outliers, seguramente la distribución cambia, a lo mejor podemos encontrar otros outliers, ¿no? Pero bueno, al final es de los de partida y si esos outliers los quitamos o los imputamos, al final, como los vamos a imputar por valores que sean medias o medianas, se nos va a ensanchar un poquito más o se nos va a hacer más estrechita la distribución, pero no va a afectar ni va a añadir nuevos outliers. ¿Vale? Entonces, eso por esa parte. Y después estuvimos viendo la parte de la limpieza de los datos categóricos. ¿Vale? Los datos categóricos, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, una de las prácticas que se deben de hacer es eliminar todos los espacios que sean blancos, es decir, sí, que no tengan ningún carácter, porque al final pueden dos categorías siendo la misma interpretarse como distintas porque una termina en espacio en blanco y la otra no.
¿vale? Y después también algo que también debemos de hacer es ponerlas todas en mayúsculas o en minúsculas, para que también que haya alguna diferencia en cuanto a mayúsculas y minúsculas no lo tome como clases distintas. A ver, vale, a ver qué comenta Marlon, pero si lo imputo se altera también la info, ¿no? O dependerá del porcentaje. Exacto, Marlon, es lo que comentábamos, depende del porcentaje. Si al final es un 5%, un 6% de mis datos, no va a afectar, porque al final no va a haber problema. Pero si estamos hablando de un 80%, de un 60%, al final le estamos metiendo datos que no sabemos cuáles son, no le estamos imputando. Por eso, si lo metemos por la media o lo metemos por la mediana o un estadístico de tendencia central, lo que nos aseguraremos es que por lo menos no va a haber mucha distorsión, porque al final la mayoría de los datos se van a comportar así, ¿vale? Pero si la mayoría de los datos de esta variable son datos faltantes, ya no estoy, o sea, ya no estoy reflejando el comportamiento de la mayoría. Por eso el porcentaje es muy importante a la hora de decidir si imputo por lo que imputo o sea, si imputo y por lo que imputo o si es preferible eliminar, ¿vale? Si un 20% está bien para la imputación, sí, un 20% sí. Lo que pasa es que en un 20% yo, por ejemplo, imputaría o son medias o medianas, ¿vale? No me arriesgaría a hacer ningún modelo y ya, ¿vale? Y no los eliminaría pero por ejemplo, si tienes 1 millón de datos y tienes solo 20 faltantes, pues te va a dar igual eliminarlos que imputarlos. Sin embargo, si tienes 100 o tienes 200, pues al final eliminarlos te va a perjudicar en que tú estás empequeñeciendo el dataset con el que vas a entrenar los modelos, ¿vale? Entonces ahí es un porcentaje y también la diferenciación entre eliminar e imputar es también el volumen de datos que tengas, porque no va a ser lo mismo quedarme con 80 o sea, con 80, si tengo 100 registros y me quedo con 80, no va a ser lo mismo que si yo tengo 1000 o tengo 1 millón y me quedo con 800.000. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final seguramente en esos 800.000 la variabilidad de todas las variables está recogida y a lo mejor en esos 80 toda la variabilidad de mi problema no está recogida y puedo estar sesgando porque a lo mejor en ese 20% había información bastante útil. ¿Vale? Entonces es un poco un compromiso entre ese porcentaje y también el tamaño de los datos, sobre todo para imputar o para eliminar. Y a ver, Roger, en mi caso la distribución no es normal, está muy hacia la derecha. Según investigué, en este caso mío, que es un valor, según vi, a los recomendables para todos los usuarios hacer una transformación numérica de la variable. Sí, a ver, ahí también, eso también se puede jugar haciendo transformaciones, ¿vale? O sea, puedes jugar a hacer transformaciones y ver qué tanto se te quedan, qué tan normal. ¿Vale? Al final lo que tendrías que hacer ahí, pues para eliminar los menos overlays posibles, pues puedes hacer como una transformación logarítmica para que tu distribución tienda a la normal y entonces ahí hacer un análisis de outliers y seguramente pues te queden menos y eso ya decides lo que haces. Vale, perfecto. Vale, ¿alguna duda más? Vale, fenomenal. Vale, entonces seguimos. Vale, entonces, bueno, por esta parte es muy, por ejemplo, es lo que decíamos, es muy interesante lo de esto de cómo imputar, ¿no? Al final es esto, es pues, revisar casuísticas y eso al final lo vamos sabiendo a través de la experiencia. Por eso también es súper importante lo de la clase de ahora, pues hacerla conjuntamente esta actividad, la próxima sesión de que vayan saliendo pues, distintas casuísticas con distintos datasets, distintas exploraciones, etcétera, ¿vale? Eso es, para ir cogiendo experiencia es muy guay. Bien, entonces, bueno, lo que comentaba de los datos categóricos. Hay que asegurarse que que no se están tomando variables distintas pues o por tener acentos también, o por los acentos, o por las mayúsculas y por las minúsculas, o por los espacios en blanco, ¿vale? Entonces, lo más recomendable es eso siempre eliminar los espacios en blanco y pasarlo a mayúsculas o a minúsculas, según lo que más rabia os dé o lo que más os guste trabajar. ¿Vale? Y después, pues bueno, estamos trabajando en datos categóricos, pues lo que tendremos que hacer es codificarla.
Vale, aquí lo hemos hecho sin utilizar ninguna librería de Scaler ¿no? que vimos, por ejemplo, en una de las prácticas anteriores. Lo se puede directamente reemplazar porque nos aseguramos que todos son strings, entonces lo reemplazamos así y ya está entre 0 y 1. O también perfectamente podríamos haber utilizado digamos, el método que ofrece la librería scaler, que es para la codificación ordinal. ¿Vale? Entonces, bueno, también lo podéis hacer. A ver, los sublayers los he limpiado aquí arriba. A ver, no, para tener los mismos datos. Vale, aquí lo limpiamos y aquí limpiamos los categóricos. Fenomenal. Vale, entonces, ahora ya estamos preparados para empezar la etapa 3, que es la que aún no habíamos visto. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, veo un momento podemos hacer aquí un descanso de 5 minutos, ¿vale? De 5 minutos. Aprovechamos para que los que no habéis cargado el dataset lo carguéis y ejecutéis el notebook hasta este punto y así retomamos todos juntos la etapa 3. ¿Vale? Entonces, una duda sobre el foro. Vistas las aportaciones, el documento pone que entre los son solamente caracteres o son palabras lo que hay que tener en cuenta, porque hay varias aportaciones que dan a entender que son palabras lo que se debe tener en cuenta. ¿A qué te refieres, Indica? El documento pone que entre 200.000 caracteres. Sí, o sea, realmente, claro, hay más extensas y menos extensas, pero hay un mínimo, ¿vale? Tenemos que tener un mínimo a ver, 200 y 1000 caracteres. 200 y 1000 caracteres, ¿vale? Sí, 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 son palabras, como un abstract, sí. Igual esto está mal en el enunciado, porque 200 caracteres serían como alrededor de 40 palabras, ¿no? 40 palabras como, y al final eso sería el equivalente a un tweet, ¿no? 200 caracteres, un tweet eran 150, si no recuerdo mal. Sí, 200 palabras. Perfecto. Pues nada, eso, si os parece bien, si también voy a por agua. Maro, lo siento, pues nada, si lo quieres lo puedes modificar o lo complementas un poco. Lo siento, si estaba esa. Ahí no fuimos hábiles. Pero bueno, que tampoco os preocupéis. O sea, si al final hay una aportación y se ve la discusión, lo que pasa que no sé yo en 150 palabras si da mucho pie a la discusión, más que aportar una frase y decir estas librerías y ya está. Entonces, como comentarlo un poquito, la idea es que lo comentéis y lo reflexionéis un poquito y entonces, pues 150 caracteres, o sea, 200 caracteres es muy poquito. Vale, pero bueno, teniendo en cuenta este typo, también lo recordaré en un anuncio para que la gente que quiera, que lo haya hecho como tú, Marlon, pues pueda rectificar o agregar otro comentario. Vale, pues nada, entonces, hacemos descanso, nos vemos aquí en 5 minutos a las. Por eso indica, sí, sí. Vale, entonces, muchas gracias, indica, la verdad. Vale, pues entonces nos vemos en 5 minutos a las 7:05, retomamos y nada, aseguraros que eso, que cargáis el dataset y que estamos en el punto donde me he quedado yo, ¿vale? Para la etapa 3.
A ver, vamos a retomar ya perdón, la sesión. Entonces, bueno, espero que os hayáis descargado ya todos el CSV, cargado ya en el notebook y entonces ya nos cogemos en la etapa 3, ¿vale? En esta etapa lo que vamos a ver va a ser distintas cosas, ¿vale? Vamos a hacer, pues bueno, transformaciones de los datos. En primer lugar, lo que vamos a ver, lo que ya vimos y lo que ya comentamos en su momento en la teoría es que, bueno, si tenemos variables categóricas, tal cual así con las categorías y con las strings, no las podemos meter en un modelo, ¿vale? Las tenemos que codificar, ¿vale? Aquí tips que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, bueno, hay distintas maneras de codificar los datos, ¿no? La parte de one-hot encoding para variables con pocas categorías y la label encoding para variables con muchas categorías, ¿vale? No obstante, lo que también tenemos que tener en cuenta y en cuidado es que si es una variable categórica que yo codifico de forma ordinal, es decir, imaginaos que tengo los países, ¿vale? La procedencia de una persona. Y bueno, países pueden haber un montón, ¿vale? Imaginaros que en mi dataset aparecen, yo qué sé, 20 nacionalidades distintas o 50, ¿vale? Y a cada una de ellas les doy un valor del 1 al 50. Entonces ahí tengo que tener muy en cuidado de indicarle después al modelo que esto es una variable categórica, porque si no, la va a considerar como numérica y va a poder hacer como particiones o va a poder considerarla como continua y que ese valor pueda ser en algún momento un 2,5, un 2,3, ¿vale? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. Hay que tenerlo mucho en cuenta porque podemos alterar perfectísimamente el funcionamiento de mi modelo, ¿vale? Porque estamos asumiendo un orden. No obstante, si son variables, por ejemplo, que indican que son ordinales, ¿vale? Por ejemplo, categóricas ordinales, pues, ¿cómo ha sido el examen? Muy fácil, fácil, regular, difícil, muy difícil. Tenemos 5 categorías que sí que podemos escalarlas. Podemos ir desde 1 hasta el 5 en cuanto a complejidad. Entonces, eso sí que el modelo lo puede tomar de forma numérica, metérselo, enchufárselo como una variable numérica y trabajarlo así. ¿Vale? Entonces tenemos que también tener muy clara esta diferenciación entre las variables categóricas cuando son ordinales o cuando son nominales. ¿Vale? Cuando son nominales tenemos que ir muy en cuidado de embeberles o de meterles un orden, ¿vale? Y metérselas al modelo. Entonces podemos seguir una codificación ordinal, perdón, pero después indicarle que el tipo de dato es categórico, ¿vale? Eso sería pues indicarle como as categorical, por ejemplo. Entonces, nada, la idea es esa, que tener en cuenta esto, que también, como siempre, cualquier formato sería recomendable, pero bueno, hay como distintos tips, como estos que ponemos aquí, que para variables con pocas categorías el one-hot encoding estaría bien, y para el otro, pues el label encoding para variables con muchas categorías, pero ahí teniendo en cuenta el tema este de cerciorarnos siempre de que lo guardamos como categorical, ¿vale? Bien, entonces, bien, aquí os animo a que vayáis a esta librería, ¿vale? Como ya os comenté, es súper interesante tenerla de la mano, ¿vale? Y que intentéis rellenar cómo haríais vosotros la transformación de las variables con menor de 6 categorías, hacerlo mediante el one-hot encoding y las que tengan mayor de 6 categorías mediante el label encoding. Primero que nada, ¿cómo sabremos las categorías distintas que haya? Ya lo hemos calculado antes, si os fijáis, cuando estábamos haciendo el análisis estadístico o descriptivo de los datos, ya estuvimos viendo nuestras variables categóricas, cuáles eran sus valores distintos, ¿no? Lo podemos hacer mediante el count distinct, mediante el unique, ¿vale? Hay distintas metodologías. Entonces, eso sería el primer ejercicio, ¿vale? Y tendríamos que ver cuántas categorías tiene para poder ver si, según este ejercicio, como lo hemos planteado, si va por una metodología o por otra. ¿Vale? Entonces, cuando ya tengamos esa diferenciación, lo que tenemos que evaluar y lo que tenemos que investigar es cómo funcionan estas dos metodologías, la de one-hot encoding o la de label encoding. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo tenemos que ir? Pues tenemos que ir siempre a la librería. Y como ya os comenté, esta librería va súper bien y además la documentación está súper bien apañada. Es decir, hay mucha documentación,
está, vamos, súper bien. Entonces aquí iríamos a OneHot Encoding. Perdón. OneHot Encoding. Y aquí, vale. Vale. Y ya lo tenemos aquí. Entonces, aquí qué es lo que nos dice? Pues bueno, codificar las variables categóricas, tal y cual. Vale, entonces aquí qué es lo que tenemos que ver. Y ver a ver cuáles son los parámetros que yo puedo configurar, ¿no? Que son los que me ponen aquí. Categorías, pues si le ponemos autos que los detecte de forma automática, si no se lo podemos decir. Drop none, ahora lo veremos, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Esto lo que quiere decir es que, claro, como codificamos en 0,1, en codificación 0,1, bueno, ahora también lo veremos como arrays de ceros y unos, pues al final siempre habrá una característica que la podemos eliminar, ¿vale? Entonces, si esto lo ponemos el drop a none, no la eliminaríamos, sino sí, ¿vale? Bueno, después este tipo eso también lo podemos configurar en max categories, pero bueno, no sería el caso porque, bueno, queremos codificarlas todas, ¿vale? Entonces, la cosa más directa también es irse a los ejemplos, ¿vale? Que suelen poner. Entonces, revisando esto, lo que vemos es que, bueno, pues que primero tenemos que definir el codificador, después ajustarlo, muy parecido a lo que ya vimos en su momento también con la estandarización y el escalador, y también, como ya vimos en su momento, de hecho, el OneHot Encoder ya lo vimos en una de las primeras prácticas en el notebook que os enseñé de ingeniería de características, ¿vale? Entonces, la idea es que, bueno, os dejo 10 minutitos para que revisando esto, ¿vale? Esta librería, lo que ya vimos en el otro notebook y demás, seamos capaces de rellenar esto, ¿vale? Las variables categóricas, ¿cuáles son? Y aquí, perdón, diferenciar entre una codificación u otra. Me carga todo bien, pero luego los gráficos y todo, cuando los vuelvo a cargar, me cambian. ¿Sí? María José, ¿cómo que te cambia todo? Revisa, porfa, carga el dataset, o sea, carga el CSV, revisa que al cargarlo, ostras, a ver qué raro, a ver, porque es el mismo que yo he puesto. Y a mí, en este caso, a ver, ahí lo que veíamos era en el de la variable objetivo, ¿vale? Sí que esto no lo había, esto sí que lo había ejecutado, ¿cierto? A ver. Vale, si lo ejecuto, sí que me salen de las dos clases. María José. Muy raro. Es en el dataset. Voy a cargarlo yo de aquí también de nuevo para revisar que esté todo bien. ¿Vale? Porque si a ti te pasa, os pasará a todos. No entiendo por qué. Voy a ver, ¿vale? Voy a agregar aquí un código. Lo voy a subir de nuevo. Que es el que había puesto yo en... A ver... Vale, sí, ahora lo veo, pero es que, a ver, voy a... Así también salimos de dudas porque es más rápido. Lo había puesto en descargas y así lo subo. Edusok. Vale, y aquí lo vemos. Data. Test. Es igual a PD. No se me actualiza esto. Vale. Data test. Shape. Vale, me salen todos estos. A ver si, en teoría sí, data test. Y a ver, vamos a ver, income.
Era income, value count. ¿Cómo se llama? Ah, claro, que si lo he cargado de nuevo no tiene. Vale. Data test columns es igual a esto y ahora esto. Vale, sí, sí que me sale así. Vale, vamos a ver. Aquí, era aquí, ¿no? A ver. En esta, ¿vale? Manualmente, ¿vale? Aquí es donde tendrías que poner esto. A ver. No, no, así no, claro. No leas, claro, porque el separador así no lo pongo. No pongas el separador, ¿vale? Ni el engine Python. Solo lo del NA para probar, para que no se raye, ¿vale? Es decir, esto. Así. Vale, pruébalo. Porque sí, sí que, o sea, tiene que ir, si no, si nos prueba directamente con esto, apuntando después o sea, imputando después las columnas, pero debería de funcionar. Ah, perfecto, María José, súper. Vale, entonces ya estaría. Vale, si nos cercioramos de que todo lo tenemos bien. Vale, entonces, esto lo voy a quitar de acá. Vale. Entonces, a ver, habéis empezado. Intentad esto, ¿vale? Os doy como, vamos, 7 minutillos, una cosa así, ¿vale? Os empiezo a preguntar ahí 25 a ver cómo vais. Y mientras id contándome si tenéis dudas o nos va saliendo. ¿Vale? Pero bueno, la idea es primero las variables categóricas, seleccionarlas, que eso ya lo tenemos, ya lo hicimos en su momento, que si os acordáis lo podíamos hacer mediante como los tipos de datos ya los tenemos bien, podemos hacer una selección, filtrar mediante el tipo que fuera objeto o como las sabemos podemos ponerlas manualmente, ¿vale? Como una lista de los nombres de las columnas que son categóricas. Ponedlo como mejor os sintáis, ¿vale? Y después ya evaluáis esto, ¿vale? Mi idea, lo que yo sugeriría siempre es que antes de hacer el bucle for, ¿no? Porque aquí al final será como un for, para todas las variables, o sea, para de esta variable, de cada una de estas variables, ¿no? O sea, de todo el conjunto de variables categóricas, las que tengan 6, hacer esto. Hay las que tengan menos de 6 categorías, hacer esto. Las que tengan más de 6 categorías, hacer lo otro. Eso está guay, pero primero yo os recomendaría que primero probéis una variable arreo, ¿vale? Por ejemplo, para que la OneHot encoding sepáis que está funcionando. Porque si no, os estáis ya como arrastrando errores porque ya estáis dentro del bucle, dentro del bucle for. ¿Vale? Del for entre las variables que tiene hay menos de 6 categorías o más de 6 categorías. Entonces, haced primero una pruebita para cada una de las dos y después lo que tendréis que hacer es un bucle for en el que sustituiréis el nombre de la variable por la variable por las distintas variables. No hay valores faltantes. Sí, porque ahora al final, como lo hemos sustituido, no sale. Vale, a ver. Vale, porque igual lo habré guardado yo cuando ya he ejecutado el datos faltantes. Vale, puede ser. A ver. Vale, aquí, pam, pam. De hecho, sí, también, vale.
Vale, porque realmente aquí, bueno, mira, ¿ves? Aquí tenemos el problema de que en esta lectura no nos lo ha hecho bien. Entonces, muy buena aportación. ¿Por qué no hay datos faltantes? Porque aunque se lo hemos dicho aquí, de que los NAs son esto, no ha hecho caso, aparentemente. Entonces, no tenemos NAs, pero tenemos esto, ¿cómo se llama? Interrogante. Entonces, aquí ahora el ejercicio, como ya lo sabemos y no nos los ha identificado, porque no tenemos ningún NA, aquí en esta parte de exploración del dataset lo tendríamos que hacer. ¿Vale? Es decir, tendríamos, mirad, sí, tendríamos que sustituir cada una estas, ¿cómo se llaman? De las interrogaciones por NA. ¿Vale? Y al final aquí lo que teníamos que hacer sería como dfr vale, a ver, lo que pasa que ahora no sé si me dejará porque como ya está cambiado a números y tal. Replace, ¿vale? Esta, interrogante por, esto es lo que hace, por none. Esto es lo que hace internamente cuando le decimos en el read CSV que esto es igual a none, lo que te hace es esto. Entonces, bueno, ahora vemos que sí que habrá none. A ver, aquí sample 10, a ver. Y aquí le vamos a poner in place true. A ver si me hace caso. Vale, entonces ahora aquí de ferro punto sample 10. En teoría me debería de sacar las mismas. No me ha sustituido. Vale. ¿Por qué no me sustituye? A ver. Vale, entonces aquí, esto es la vida real, me refiero. Aunque parece que no estamos, has comentado que no quieres retrasar, pero no, estas son cosas que os vais a ver, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué haría yo? Pues voy a ver qué estilo tiene esto, por qué no está interpretándome. Vale, aquí, por ejemplo, yo en Word Class sé que sí que esto debería de funcionar, ¿no? Vale. Porque entonces a mí no me lo está haciendo, ¿no? Entonces, haría aquí, iría a Word Class, ¿vale? Y reemplazaría esto, y esto ya lo borro, ¿vale? Y a ver qué me da. Vale, me hace 1000 cosas, tal y cual, ¿vale? Si ahora pongo esto, sample 10, para que me haga la sample 10, vale, ahora no. Vale, pues no, voy a ver aquí. Is none, no, is NA y la suma, a ver. Vale, pues no, me los continúa, ¿veis? No me los está modificando, porque en esta columna yo sí que sé que aquí hay esto. Esto me lo debería de modificar. ¿Por qué no me lo está modificando? Pues bueno, voy a ver. Y ahora lo que quiero ver es el valor exacto de esta. Entonces, porque a lo mejor hay dos corchetes, no sé. Vamos a ver. Vale, Word Class. Y voy a ver en la posición 30744. ¿Veis qué ha pasado aquí? ¿Alguien se da cuenta por qué no me lo está cambiando? Exacto, exacto. Eso es justo lo que alineado con lo que estábamos contando de las variables categóricas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que haré será, en este caso, si yo ahora reemplazo esto, y aquí le pongo un espacio, bueno, vamos a probarlo aquí arriba. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, si ahora yo hago esto con el espacio, ahora sí que me aparece el none. Aquí también me aparece el none. ¿Vale?
Entonces, esto es lo que es, digamos, los pasos que se tienen que se harían. O sea, te das cuenta de esta casuística, ostras, ¿qué está pasando? Estoy reemplazando, vale, me voy y me focalizo un poquito más en una variable, ostras, no puedo, pues voy a ver por qué pasa, ¿vale? Entonces, ahora como ya lo hemos reemplazado, ahora sí vamos a ver dónde estaban los datos faltantes, en esta parte, aquí. Vale, en teoría no se ha roto nada. Bueno, DF. Tengo que continuar ejecutándolo todo. A ver, aquí, DF, ¿dónde estás? DF raw, lo hemos trabajado aquí. Vale, en teoría esto está acá. Pues nada. A ver, en este no defino nada. Este tampoco. En este vamos a aquí cambiar los tipos, por si acaso. Aquí no ejecuto nada, aquí tampoco. A ver, el DF ya debería de estar. Vale, funciona. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, en este sé que ya tengo el DF bien puesto porque aquí no me aparecía ya el interrogante que antes me aparecía. Entonces, ahora ya, en teoría, los datos faltantes deberían de salirme. Vale, ahora sí. Ya tenemos los sentidos. Ahí ya tenemos los valores faltantes que teníamos antes, ¿vale? Entonces, bueno, para que todo esté bien, los imputamos. Eliminamos los duplicados de nuevo. Hacemos el tema con los outliers. Esto, limpiamos los datos categóricos y ya estamos aquí. Vale, perfecto. Vale, entonces, vale, mientras he hecho esto, bueno, habéis visto todos, ¿no? Porque era debido, ¿vale? Entonces, bueno, voy a copiar ya la parte esta que tengo aquí preparada, ¿vale? Y la revisamos juntos. Os ha dado tiempo a hacerla, entiendo, ¿eh? Vale, entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este caso es lo que os decía, ¿no? Podemos seleccionar las variables categóricas en base al objeto. En este punto nos hubiésemos dado cuenta también si lo de antes, ¿vale? El drama que pasaba con los interrogantes, ¿por qué? Porque como al final los valores numéricos y no numéricos, aquí tenían todos, en algunos de ellos había como ¿no? Y las exclamaciones, hay las interrogaciones. Entonces, al estar las interrogaciones, muchas, si en las numéricas hay interrogaciones, ya las trataría como objetos. Entonces, hubiésemos ya clasificado mal y hubiésemos tenido más variables categóricas, ¿vale? Entonces, bueno, esta manera de filtrar las categóricas es interesante si hemos revisado y hemos hecho bien los pasos anteriores, ¿vale? De revisar el tipo, de revisar que no hay variables numéricas, no hay valores string, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aún así me ha parecido interesante incluso que nos saliese esto mal porque así hemos visto un poquito, pues bueno, cosas que pueden llegar a pasar, ¿vale? Entonces, bien. Aquí, lo que hemos dicho. Lo que habría que hacer es para cada columna en la lista de las columnas categóricas, bueno, pues hago un print de cuántas categorías tengo, ¿vale? Entonces, aquí reviso, las reviso y veo que, bueno, que las columnas que tenía el one hot serían estas tres y el resto serían estas otras que serían las que tienen más de 6 categorías. Esto lo podemos, como hemos puesto aquí, se puede hacer así manual porque lo estamos revisando o directamente como aquí
en este bucle yo ya estoy viendo cuál es el valor de las categorías, yo esto lo puedo guardar, ¿vale? Podría poner esto, if df call, ¿vale? Punto unique tal, mayor que 6, ¿vale? Y entonces aquí ya haría el código de las estas, de la label encoding. Else haría el código de el one hot encoding. ¿Sí? Esta sería otra variable, hay otra variante, ¿vale? Que la podríamos hacer. Una vez tenemos esto calculado, yo puedo automatizarlo. Esta sería lo que sería el análogo de hacerlo así, ¿vale? Pero si no, pues nada, se puede hacer de esta forma que también es válida, que es la forma manual. Por eso también os digo de la forma que vosotros prefiráis, ¿vale? Por eso también la idea de ver las distintas versiones. Si la variable objetivo es numérica, claro, ¿es necesario codificar todas las variables categóricas? Sí, claro, siempre. O sea, todas las variables categóricas del dataset hay que codificarlas, porque si no, no se la puedes meter a ningún modelo. No le vamos a poder meter strings a los modelos de Machine Learning, básicamente, a no ser que sean modelos largos del lenguaje. Pero si no, todas las categóricas, igual que todas las variables revisadas, limpias y procesadas, todas las variables categóricas, codificadas, y las variables numéricas, por lo menos pensadas, si hay que escalarlas o no. En la mayoría de los casos se recomienda y así, pues mira, por si acaso, ¿vale? Pero si no, hay que valorarlo también, si los vamos a escalar, de qué forma vamos a escalar, si min, max, ¿vale? Al final ahí nos vamos a evitar pues meter en un futuro vallas, ¿vale? Es decir, pues mira, hay una variable que se mueve de 0 a 10 y la otra se está moviendo de 0 a 1000 y voy a hacer un modelo de regresión súper mal, porque seguramente esos valores van a sesgar un poquito mi dataset, ¿vale? Hay mi resultados o mi modelo. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas, tanto para las categóricas, siempre codificarlas, y las numéricas valorar si se escalan o no, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, pues siempre suele ser recomendable. Hay algoritmos que son más que sí y otros que no. Por ejemplo, lo que veremos de las PCAs, siempre se recomienda escalar, porque si no, el propio valor de la variable puede influir en la importancia de la característica, ¿vale? Bien, entonces, bueno, aquí lo que hemos visto, se codifican por aquí. En este caso, aquí no hemos utilizado el codificador de esta librería, sino del propio Pandas, ¿vale? Del getDummies, y se le pasa el dataframe, pero bueno, también lo podríamos haber utilizado con la librería. En este caso sí que ya se ha utilizado el label encoder, ¿vale? Y en este caso, pues lo que hacíamos era definir el label encoder y hacer el feed y el transform, ¿vale? Y tenemos aquí las variables. Entonces, ¿qué es lo que interesante aquí? ¿Por qué también tener esa particularización de por qué tener en cuenta si tenemos más de 6 categorías? Bueno, 6 es un número que no es lo que decíamos siempre, no es que sí o sí tiene que ser así, ¿vale? Pero bueno, más o menos pues por coger una guía. Entonces, claro, cuantas más categorías tengamos, más columnas le vamos a añadir a mi dataset si lo hacemos todo por one hot encoding. Entonces, le añadiremos muchísima dimensionalidad al dataset. Vale, entonces, pues bueno, aquí lo que vemos que aplicando one hot encoding, pues bueno, con sex ha sido una nueva columna creada. ¿Por qué una nueva columna creada? Porque tenemos dos sexos, ¿no? Entonces, con una única columna con valor de 0 a 1 me valdría. El relationship, ¿por qué hemos tenido que crear nuevas columnas? Porque seguramente tengan 6 clases, ¿sabes? Sí, exacto, 6 clases, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final creamos el número de clases menos 1, por esto del drop, ¿vale? Y el race lo mismo, creamos 4. Imaginaros si al final si tenemos
50 categorías o 20 categorías, como os comentaba, de los países, tendríamos 19 o 49 columnas más añadidas, ¿vale? Entonces, habría que valorar. Y en este caso, pues bueno, aplicando el label encoding, pues el word class se ha codificado y directamente lo que ha sido es como una nueva, la misma columna, pero recodificada, ¿vale? Con 8 clases, con 16 clases, esta, con 7, con 14 y con 41, ¿vale? Es decir, tendríamos valores ordinales, pero que serían categorías. Vamos a ver. El def encoded. El def encoded, si vemos el eje, ¿vale? Ya podemos ver que realmente aquí, bueno, los false y los true son ceros y unos, ¿vale? Vemos las que hemos agregado. Y por ejemplo, en el native country vemos que ya estará hasta el valor 41, si os fijáis, estamos añadiendo 38, 38, ¿vale? Muchos valores y numéricos, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta. ¿Y cómo lo veo reflejado yo eso? Si yo voy al types. Vale, aquí se me queda con el índice. Entonces, cuando yo vaya al modelo, le tengo que decir que esto es categórico. Es categorical. ¿Vale? Creo que es el PDF, PD, as, bueno, sería def encoded, y le pondríamos así, por ejemplo, el native country, vale, y le pondríamos as categorical. A ver, bueno, a ver, igual es junto. Bueno, ahora de memoria no me acuerdo de la función, pero pandas as categorical. Vale, directamente, bueno, igual es directamente categorical. Bien, ¿veis? Directamente categorical. Vale, entonces, bueno, pues lo tendríamos que definir, ¿vale? Como categorías. Y veis, os saldrían, pues, que el tipo de esta es category. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso también es algo que hay que tener en cuenta. Vale. Entonces aquí le pondríamos, a ver, vamos a ver. PD categorical. ¿Vale? Aquí ya nos dice que, ¿vale? ¿Veis? Es un int de 41, pero ya es categórica. Y si le ponemos esto de types, ¿vale? Nos dice que es categórica, ¿vale? Y eso lo teníamos que hacer en todas, pero eso sería ya un paso cuando lleguemos al modelo, ¿vale? Bien, después tema, pasamos a la normalización. Ahora nos vamos a encargar de los valores numéricos que tenemos que escalar, ¿vale? Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, os dejo 10 minutitos y revisad las variables numéricas. Aquí podéis hacer, pues bueno, pues a lo mejor jugar pues de forma manual o de forma también como antes por el filtro del tipo, ¿vale? Entonces, bueno, nada. Os doy 10 minutitos y tenéis que estandarizarlo por esta forma y por el min max scaling, ¿vale? Ir probando la que queráis. O sea, si queréis esta, la del min max que es esta, o si os la del estándar escalador que es esta. Probadlas las dos y así, pues bueno, rompéis un poquito la mano y en 10 minutos revisamos.
Vale, vamos a revisarlo juntos, si os parece. Vale. A ver a lo que habéis podido llegar. Vale, os pongo aquí la solución. Pero como siempre os digo, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, siguiendo un poquito. Vale, aquí estaría. Vale. Lo revisamos juntos y así después os comparto este dataset. Vale, entonces, bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Aquí definimos las variables que queremos escalar, ¿vale? Aquí no lo ponemos manualmente, en este caso lo ponemos manualmente, ¿vale? Nos vale. Aquí como hemos puesto que excluíamos esto y la variable objetivo, pues lo excluimos. Y aquí, ¿por qué excluimos la variable objetivo? Porque esta ya la escalaremos más adelante, ¿vale? Pero ese escalador lo tendremos que tener en cuenta y lo tenemos que recordar para después, en la salida del modelo, desescalarla, es decir, invertirla el escalado para tener los valores reales, ¿vale? Por eso aquí, en este paso, no se haría, pero tenemos que pensar y tener en conciencia esto, ¿vale? Acordarnos. Porque es que si no es aquí, pues se va a diluir. ¿Vale? Otra cosa aquí, pues la podríamos escalar y guardar escalador de la variable objetivo, ¿no? Pero bueno, es mucho más práctico llegar al final y hacerlo allí. De la misma forma que eso, ¿vale? Y además, bueno, en este caso miento porque en este caso la variable objetivo es una clase, no se tendría que normalizar, pero si fuera una regresión que fueran valores continuos, sí que se escalaría, pero lo que he comentado, se tiende a hacer en la fase de modelado porque así lo tenemos reciente para invertir la transformación, ¿vale? Bien, en este caso, bueno, ya la hemos codificado anteriormente, entonces nos olvidamos por esta parte. Bueno, las variables a escalar se puede hacer por el escalador estándar, ¿vale? Pues lo definiríamos como scalar y vamos, todas estas las escalaríamos. ¿Cómo haríamos por el min-max? Pues lo mismo. Definiríamos el escalador y normalizamos. ¿Vale? Es fit y transform, fitea y transforma, o sea, ajusta y transforma al mismo tiempo, o como ya vimos en la de ingeniería de características, puedes hacer primero fit y después con el escalador ya como ajustado, transformar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto es sencillito. Y nada, la parte de las PCAs, aquí, como ya también vimos el código a ver qué ha pasado aquí. IDF final is not defined. A ver. Ah, vale, que no lo he escalado yo. Os lo he explicado, pero no lo he escalado. Vale. Entonces, aquí, como es bastante similar a lo que ya vimos, pues bueno, lo ejecutamos y bueno, la idea es que se borra el income, porque el del income es el de la salida, y aquí pues le meteríamos pues nuestras variables, todas las que tenemos, y haríamos el análisis. ¿Vale? Aquí es similar al análisis que vimos en la tasa de ingeniería de características, pero aplicado a este ejercicio. Entonces aquí lo que nos dicen es cada uno de los componentes, ¿vale? Cuánta varianza explica. ¿Vale? Cada uno de ellos cuánta explica. Aquí vemos que el primero explica un montón, aquí también mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, se puede o bien por componentes filtrar aquí o lo que se suele hacer que es el acumulado de los componentes. ¿Vale? Entonces, la idea es que iríamos revisando este acumulado de la varianza y cuando estuviera por un umbral que nos pareciera sensato, que está alrededor de 90%, o 85, aquí estamos siendo pues muy puristas en este ejercicio, ¿vale? Pero de normal, vamos, con 3 componentes este ejercicio ya estaría prácticamente hecho porque coincide esto con la explicación de prácticamente con 3 componentes de casi el 90%, ¿vale? Entonces, en este caso yo puede ser que me quedase, aquí sí es muy conservador, pero puede serlo porque tampoco tienes tantos componentes, pero la verdad es que con 3 ya te explica prácticamente el 90% de la varianza y te apoya esto también, este umbral. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es que en base a esta gráfica y a este análisis, lo suyo es escoger cuántos componentes nos quedamos para el modelo. ¿Vale? Entonces, esto sería la aplicación de los PCA.
por una parte lo que vimos de reducción de la dimensionalidad. Y después aquí, en la última parte, lo que os quería enseñar, lo que quería que viésemos es también la selección de características por filtros, ¿vale? Que a su vez también lo vimos en la parte de ingeniería de características. Entonces, nada, os lo copio directamente porque no, o sea, por el tema de que faltan 10 minutos, ¿vale? Pero la idea es que lo validéis, ¿vale? Lo estudiéis, lo reviséis para que si hay alguna duda, el jueves lo miramos, ¿vale? De todas formas, nada, el jueves empezamos con dudas que tengamos de las actividades, pero también podemos revisar esto o cualquier duda que tengamos de la teoría que tengamos dudas, ¿vale? Y de hecho, si hay dudas con esto, también podemos revisarlo. Vale, os lo pongo aquí. Vale, y a ver. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? ¿Vale? Hay distintas maneras que se basan en test estadísticos, ¿vale? Para escoger características, o sea, seleccionar las características directamente. No basándonos como en la PCA, que es con la transformación de las características, sino aquí quitamos las características. ¿Y cómo sé cuáles quito, cuáles no? Pues me puedo basar con distintos test estadísticos. ¿Qué test estadísticos utilizaré? Pues en base en base al problema que voy a solucionar. Porque si mi problema es de clasificación, usaré métricas o tests que sean de clasificación, como el F-score, el chi cuadrado, la información mutua, ¿vale? Mientras que si yo me baso en la parte de regresión, pues utilizaré otro tipo de indicadores de tests, ¿vale? Pero en este caso, como nos toca un problema de clasificación, pues podemos probar cada una de estas, o a lo mejor alguien que le gusta una en particular y se basa solo en esa. Es recomendable hacer las tres porque no cuesta nada y se revisan los resultados. Y lo que siempre digo yo en esta parte, aquí al final como estamos quitando, pues hay que ser bastante conservador, es decir, no quitemos más de la cuenta, porque si no ya después el modelo ya después también está avispado y sabe identificar características. Si se lo ponemos más fácil, mejor. Por eso le vamos a reducir, pero no a ser hiper agresivos, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es esta. De nuevo le quitamos la variable de salida y evaluamos la importancia de cada una de las características. Esto nos dará un score, nos ordenará en base a la relevancia que tienen las características y nosotros ya seleccionaremos. ¿Veis? Aquí. Por ejemplo, con este método, pues bueno, vemos aquí el F-score, que también está ordenado, y aquí la relevancia estadística. ¿Vale? Vemos que la relevancia estadística de este test, todas es menor que 0,05. Entonces, este F-score tiene sentido y tiene significancia estadística. Entonces, ya al final, pues pues a lo mejor digo, pues me puedo quitar estos, pero es que al final quitar estos, la diferencia entre 700, casi 800 y 1200, bueno, voy a ver qué me dice la siguiente. ¿Vale? Y así. ¿Esta que me ofrece? Pues bueno, también estas dos, pues... Pero bueno, es que la comparativa entre esta y esta, tampoco la diferencia es tanta, ¿no? Pues bueno, vemos ahí que realmente hay relevancia. Si hubiesen estado por aquí, ¿vale? Como el otro caso que os enseñé y que vimos de ejemplo, pues eso sí que, vamos, con total seguridad lo quitamos. Pero aquí, pues que seamos conservadores se podría aceptar para una primera iteración y después ya lo mismo, o sea, se obtienen las características del modelo y la performance del modelo y se puede volver atrás y decir, pues bueno, voy a intentar reducir complejidad al modelo. Pues bueno, pues aquí igual puedo quitar 2 características o 3, ¿vale? Entonces, nada, esto sería un poco la selección de las características. Aquí lo mismo, tenéis este código, lo podéis utilizar. También tenéis el código para regresión en lo de ingeniería de características, que también lo podéis utilizar. Y la idea es que en la actividad 2 pues lleguéis hasta este punto y digáis, pues mira, como acabo de hacer yo, mira, preferiría ser conservadora, así que no vamos a quitar ninguna característica porque realmente, aunque en la última característica y en la primera hay bastante diferencia, pero después no hay un cambio brusco en cuanto a valor del estadístico. Entonces, pues preferiblemente, si tengo que quitar características, las quitaría en la siguiente iteración con el modelo o usando otra metodología, ¿vale?
que otra persona, mira, las quito, pues, ¿vale? Pero aquí yo os animaría a ser cautos en esta parte. Y sobre todo cuando no tenemos tantas características, porque si tuviéramos, yo que sé, 50, pues ahí sí, porque de normal en esas 50 no encontramos esta performance, así que seguramente habría algunas que fueran muy estrechito la barra, ¿vale? Pero teniendo este orden de características, pues el modelo tampoco se va a enterar mucho y podemos jugar con ello. ¿Vale? Entonces, nada, esto sería un poco la clase de hoy. ¿Vale? Me sabe mal que nos hayamos retrasado un poquito con el tema de cargar el dataset, no me lo esperaba, pero bueno, es parte un poco también de este tipo de trabajo, ¿no? De actividades que como dependemos de información que está en Internet, pues los servidores pueden desaparecer o pueden, no, o el acceso se puede denegar o pueden estar caídos, ¿vale? Entonces, nada, es algo que también os podéis encontrar el día de mañana. Por tanto, muchas veces el dataset, pues ya que lo tenemos, se descarga. Yo no lo llegué a descargar, pero bueno, lo tenía ahí. Hemos tenido suerte porque si nos hubiésemos tenido que improvisar otro dataset, pero bueno, la idea ha sido esa. La idea es que, pues que también nos quedemos bueno, con el día a día y con que esto os puede pasar y que, vamos, es bastante común. ¿Vale? Entonces, nada, me sabe mal, disculpas por el que no estuviera el dataset, pero bueno, al final ese tipo de cosas no las controlamos y lo dicho, os animo a que recojáis dudas, que lo que hemos visto lo ejecutéis vosotros, lo terminéis de entender, que empecéis a pensar cómo lo aplicáis en vuestro dataset y el jueves vamos a dedicarnos a hacer eso, básicamente, a que vengáis con dudas, a trabajar esto y si no repetiremos otra vez más o menos estas actividades, pero al final tiene que ser como una clase en la que vosotros sois los protagonistas, vuestros casos de uso, vuestros datasets sean los protagonistas, las dudas que tengáis y así las vayamos resolviendo, ¿vale? Así que nada, no me extiendo más, dejamos aquí Eso ya te para la actividad, cargar el dataset. No, Alejandro, para la actividad como quieras. Para la actividad, el dataset lo tienes que referenciar, ¿vale? Lo referencias, es decir, lo citas, ¿vale? De dónde lo has sacado o lo has elaborado, si has mergeado algunos, lo que sea, pero no es obligatorio que sea ni de una URL ni nada, ¿vale? Lo puedes descargar desde un fichero como hemos hecho nosotros o lo que sea. Simplemente se documenta, lo comentas en los pasos y ya está. Que si te sientes más seguro, Alejandro, y en la actividad quieres adjuntar el CSV también dentro del notebook, el informe y el CSV en un zip, perfecto, no hay problema también, ¿vale? Pero no es obligatorio. Lo obligatorio es que lo cites y que comentes cómo se ha generado y que si yo voy a la cita, lo vea. Digo, pues sí, se ha descargado así, de aquí. Pues sí, ha cogido estos dos datasets y los ha juntado. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues entonces, ¿alguna duda más? Vale, pues nada. Lo vamos a dejar aquí entonces. Nos vemos el jueves. El jueves será a las 8, ¿vale? Y nada, que vaya muy bien la semanita y mucho ánimo. Venga, buena nit.